hace unos días llegó a la radio un libro. Yo siempre le robo libros a Osvaldo, libros que por lo general le llegan a él. Más que nada por interés propio, por interés del lector, pero también porque quiero ir leyendo cosas como para para compartir con ustedes cuando Osvaldo no está, como es el día de hoy. Bueno, así llegó a mis manos El salto del final, primer libro, si no me equivoco, editado en solitario, participó en antologías, de Pablo Vinci, un cuentista, un dotado cuentista, les diría, que editó la editorial de la Universidad de La Plata. Pablo Vinci, Lucas Petersen te saluda. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Lucas? Buen día. Leí con mucho interés El salto del final. ¿Es tu primer libro de cuentos editado en solitario, como decía? Sí, es el primer libro de cuentos. Como dijiste vos antes, hay algunos cuentos míos en alguna antología, pero bueno, después de unos cuantos años se dio esta oportunidad y pues puede aparecer este libro de cuentos solo mío. Hay algunas constantes, o se podrían rastrear algunas constantes en estos cuentos del salto del final. Me parece, por un lado, el fracaso o la figura de los fracasados, de la humillación hasta el último día, ¿no? Hasta el último momento de la vida. Por el otro lado, también el mundo de la infancia, ¿no? También quizás una reflexión sobre la distancia, sobre el espacio como una de las formas de la distancia. ¿Son estos los temas que vos ves en estos cuentos o solo los veo o los he visto yo y no vos? No, yo creo que tenés razón, que eso es lo que cruza a todos los cuentos. Sobre todo el tema de las distancias, ¿no? Las distancias en todo sentido, por ahí las distancias que tienen que ver con la distancia en kilómetros, tienen que ver con las distancias sentimentales, con las distancias políticas, con las distancias que hay, que tenemos todos por ahí, y que tienen que ver con esa cosa que por ahí en algún momento te deja solo. Y lo que sí tienen los cuentos es eso, ese último intento de los hombres de salvar esa distancia. ¿Y de dónde te vienen esos temas? ¿Por qué te inquietan? Me parece que tiene que ver con todos nosotros, ¿no? El tema de la distancia tiene que ver con el ser humano en general, y por ahí también tiene que ver conmigo, pero me parece que en algún momento a todos nos ocurre eso, de tener que salvar una distancia y pegar un salto. A veces ese salto sirve para salvarla y a veces el salto es equivocado y pronuncia esa distancia, ¿no? ¿Trabajaste o participaste de los talleres de Abelardo Castillo, no? Sí. Unos años estuve en el taller de Abelardo Castillo. ¿Cuánto le debe a ese taller o a otros talleres de formación el hecho de que, como me parece, tus cuentos tengan por lo menos desde el punto de vista estructural, están muy bien logrados? Mira, ¿cuánto le debe a Abelardo Castillo? Es muy difícil para mí decirlo. Yo creo que que seguramente mucho le deben de ver. Lo que yo puedo hablar desde mí con respecto a los talleres de Abelardo tiene que ver sobre todo con una forma de encarar las lecturas, de aprender de lo escrito. Y yo creo que a partir de ahí Abelardo Castillo por ahí está presente en este libro, ¿no? Sí. No, quería preguntarte por otras cosas, no sé si querías agregar algo de eso, porque en realidad quería preguntarte por algunos de los cuentos que más me gustaron. Mencionaba el tema de la infancia porque hay un par vinculados con la infancia, pero hay uno que me pareció pero muy interesante, que es Muerto casi ido.
en el que me parece que lográs realmente ponerte en el lugar de un niño. ¿Cómo los trabajaste? ¿Cómo trabajaste este cuento, por ejemplo? Ese cuento tiene que ver con una pequeña frase que yo escuché hace muchísimos años, que era esa que creo que encabeza el cuento, sí, que es la reflexión de un hombre mayor sobre una persona que murió, que dice, él no sabe que se murió. Ahora, esa reflexión, escuchada por un chico, tiene un sentido, escuchada por un adulto tiene otro sentido, y por ahí escuchada por alguien de la misma edad tiene otro sentido. Eso es una idea que yo quiero trabajar. Por ahora la tengo trabajada desde los oídos de un chico que lo entiende literalmente eso. Y que asume como una misión, siente la necesidad de que tiene que... Exactamente, posiblemente eso es lo que avisarle al muerto, ¿no? Que avisarle al muerto que se murió. Y además está como anonadado ese chico porque no puedo comprender cómo no le avisan el mundo responsable, por qué no le avisa a ese pobre hombre que se ha muerto. Entonces su bandera es eso, tener que avisarle al muerto que se murió. Claro. Esa es la visión de un chico. La idea por ahí que en algún momento esté también escrito la visión de un adulto, el que escuchó eso desde otro lugar. Hay también uno de los cuentos que se destacan desde mi punto de vista, me parece que es Franco, ¿no? Franco yo pensaba, es un relato sobre el terrorismo de Estado, pero no es un relato sobre la tortura o sobre la desaparición o sobre la muerte, ni sobre la lucha armada o civil, ni sobre la represión. Es un relato sobre el terrorismo de Estado, propiamente dicho, el efecto de terror que genera o que se generó en la Argentina a través del Estado, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el terror que produjo en todos nosotros, más allá de estar en el problema propiamente dicho. Y creo que ese cuento tiene que ver con el efecto del terror en uno de todos nosotros, en un argentino más, que en este caso era un conductor de lanchas, que había sido testigo o semi-testigo de algo, y dudó permanentemente en hablar y no hablar, y vio los cambios, todo lo que sucedía, y su problema grave es ¿cuento lo que pasa o no cuento lo que pasa? Sin hablar de descripciones de qué era lo que había visto demasiado, pero ese era su gran problema. Y bueno, en algún punto este hombre busca que lo reten un poco, ¿no? Que se enojen con él, y no encuentra ese reto en ningún lado, y bueno, después la historia continúa, ¿no? Pero por ahí es eso, el terror que sufrimos nosotros, y no supimos qué hacer con ese terror muchas veces, y bueno, es lo que le pasa a Beltrán, el protagonista del cuento. Pablo Vinci, te agradezco estos minutos aquí en el aire de Cooperativa, y te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Lucas, un abrazo grande para vos. Les recomendamos a este narrador, Pablo Vinci, que acaba de publicar El Salto del Final, su primer libro de cuentos a través de la editorial de la Universidad de La Plata. Hay algunos cuentos que son muy buenos, como este que le decía, Franco, muerto casi ido, también se levanta Marcial, un signo tachado. Estos son quizás los que más me atraparon. Ya sin nada de sol, el primer cuento también, un cuento desconcertante que arranca con una cita de Kafka. Algunos otros son quizás más desparejos, pero la verdad que El Salto del Final, sobre todo por lo que anuncia de Pablo Vinci como cuentista, es para tener en cuenta. Es un libro corto editado por una editorial universitaria, así que supongo que no debe ser muy caro. Se los recomiendo. Vamos, comuníquense si quieren al 52520740.